Doy gracias al Señor por esta precioso día, el domingo 13 de abril que Dios nos ha dado. Hoy, como decía, las iglesias celebran Domingo de Ramos. Un día como hoy, Jesucristo entró triunfante en Jerusalén y mucha gente se levantaron a cantarle: Hosana, hijo de David. La palabra Hosana significa salva, hijo de David. Ellos se reunieron cuando iba caminando en el camino, tendían las sábanas, hojas, pero esa misma gente, después de unos días, el día viernes, jueves por la tarde, viernes, le decían: crucifícale, por la manipulación de los fariseos, ancianos y los sacerdotes. Pero hoy no voy a hablar de eso. Nosotros ya sabemos la historia de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la palabra que nos dio el Señor, lo que el Señor se preocupa por su iglesia, por las adversidades que enfrentamos día a día, las artimañas del enemigo que nos quiere causarle daño en la vida de los hijos, en la familia, en el destino y todas las cosas que Dios nos ha dado. El enemigo lo quiere quitarnos. La salvación, la paz, el gozo, la alegría, todo lo que Dios nos ha dado, el enemigo está peleando contra eso. Por eso yo estoy muy agradecido que Dios nos da las instrucciones. Cómo vivir en este tiempo difíciles que estamos viviendo. En diferentes situaciones que nos enfrentamos en la vida. Y muchas veces, por la ignorancia, por separarse de la mano de Dios, el enemigo se aprovecha para destruir la iglesia, los hijos de Dios, la familia, los matrimonios y todas las promesas de Dios nos quieren separar el enemigo. Por eso el Señor nos había dicho que no debemos de tener miedo por todo lo que estamos mirando. Dice así: no temas por todo lo que tú escuches. Lo puedes escuchar aquí, lo puedes escuchar todo lado, pero no temas. Dice el Señor: ¿no ves que hace falta la alabanza en tu corazón? Dios enfatiza mucho alabarle a Él. Como le decía el domingo pasado, cuando nosotros alabamos a Dios, suceden cosas en nuestras vidas. Se renueva nuestra mente, se cambia completamente nuestra mente. No importa la condición de su mente que se encuentre, si hay traumas o cualquier tipo de traumas que esté en su mente. Cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, nuestro espíritu se acerca a Dios y Dios se acerca a nosotros y nos conectamos con Dios, y esos cambios suceden por la presencia del Señor. Amén. Todos los problemas que tenemos, para resolverlo necesitamos la ayuda del Señor. Y sana completamente nuestra mente cuando la presencia de Dios se manifiesta o toca nuestro espíritu. Amén. Dice el Señor: a veces, dice a su iglesia, te llenas de miedo, pero yo traigo una palabra para todo el pueblo que están atemorizados, que tienen miedo. El hombre, así dice el Señor, el hombre no puede hacer nada, porque el que está moviendo toda la atmósfera de lo malo es el enemigo. O sea, todo lo que está pasando, las cosas malas que pasan en la vida del creyente, en la sociedad, en el mundo, que nosotros escuchamos, que miramos, que sentimos, que experimentamos, que dicen la gente,
que expresan diferentes noticias. Detrás de todas las cosas malas está el enemigo. El hombre, si no fuera por el enemigo, no harían todas esas cosas malas, ya sea contra nosotros, contra nuestro bienestar, contra nuestra familia, contra nuestros hijos, contra nuestro bienestar. Todas las cosas malas en nuestros pensamientos que vienen, las personas que actúan contra nosotros, en la familia, en la pareja, en el matrimonio, con los hijos, todas las cosas que no es bueno, que no está bien para nosotros, detrás de eso está el enemigo. Así que tenemos que aprender, como habíamos estudiado el domingo pasado, el enemigo siempre usa la misma estrategia que usaron desde Adán, usaron a Jesús, ahora está usando a nosotros. Usa nuestra mente, ataca nuestra salud, ataca nuestro bienestar, a nuestro físico también ataca el enemigo. Por eso estábamos estudiando el domingo pasado la tentación de Jesús por el espíritu maligno. Atacaron en su mente, pero después también atacó en lo físico. Los mismos fariseos tramaron contra él. En la Semana Santa estamos celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los que se levantaron contra Jesús no era la gente de la calle, no eran los ignorantes, no eran los delincuentes. Los que se levantaron contra Dios eran los líderes de la iglesia, conocedor de la palabra, eran dirigentes espirituales que se levantaron contra Jesús. Los fariseos, los maestros de la ley, acusaron a Jesús falsamente. Ellos conocían la palabra de Dios, pero no conocían a Dios. Ellos sabían la existencia de Dios, pero no lo conocían. Ellos tenían en sus manos las leyes, sus mandamientos, pero no practicaban. Practicaban falsamente, humanamente, pero no lo obedecían como deberían de hacer. Ellos se fijaban, el sábado tiene que estar en la iglesia, en las sinagogas, pero dentro de las sinagogas tramaba contra otra persona. Había envidia, había odio, había rencores. Muchas veces nosotros, los cristianos, nos preocupa por lo que la gente va a decir. Ese era el sentir de los fariseos. ¿Qué decía la gente? Eso es lo que les preocupaba. Ellos se vestían vestido de gala. Ellos oraban en cualquier esquina para que la gente viera. Muchas veces los cristianos cargan Biblia, andan limpios, andan elegantes, pero su corazón está lleno de envidia, algunas veces dudas, falta de perdón. Esos son los enemigos, es el que hace. Tal vez tú quieres perdonar, pero el enemigo no quiere que usted lo perdone. Porque si usted le perdona a su enemigo o a la persona que te falló, usted va a cerrar la puerta al enemigo. Ya no tendrá espacio donde quedarse contigo. Por lo tanto, el enemigo hace es provocar en nosotros nuestra mente, usa nuestra mente para decirnos que no le perdonemos a la gente. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender que somos pueblo de Dios, hijos de Dios. Hay que vivir como hijo de Dios, no como ser humano. Dice el Señor, no temas por todo lo que tú escuches. Por todos los sentidos es el que el enemigo llega a nosotros. Por las murmuraciones, a través de los chismes, a través de las agresiones, o por las calumnias, o diferentes informaciones que te va a llegar en sus oídos, de las enfermedades que está pasando en otro lado,
problemas políticos, problemas sociales, necesidades o problemas de salud de sus hijos, o cualquier situación que estamos pasando, o la gente que dicen, lo puede escuchar aquí, dice el Señor, y lo puede escuchar a otro lado, allá, pero nada te puede hacer. Esa gente no nos puede hacer nada. Todas esas informaciones, todas esas amenazas a los hijos de Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque dice el Señor, tú estás afirmado en la planta de mis pies. Afirmar la planta de los pies significa que nosotros estamos bajo la protección de Dios. Planta del pie significa estamos bajo el control, bajo la protección de Dios, bajo dominio de Dios. Afirmado significa que nosotros estamos creyendo firmemente a Dios. Estamos creyendo y obedeciendo todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dicho, a todas las promesas que Dios nos ha dado, estamos creyendo. Estamos confiando en las promesas que nos dio el Señor. Estamos creyendo que Dios es todopoderoso. Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger, Él nos va a proveer, Él nos va a cuidar. Por lo tanto, nuestra fe está afirmado en Dios. Entonces, cuando nosotros estamos firme creyendo a Dios, estamos bajo la protección de Dios. Dios nos protege. Entramos a la protección de Dios. Pero si no estamos creyendo, si no estamos obedeciendo, si no estamos confiando en Dios, salimos de la protección de Dios, entonces el enemigo nos puede alcanzar para hacernos daños. Ese es uno de los problemas de los creyentes. Muchas veces hablamos mucho o hablamos tan desesperadamente. Cualquier ataque, cualquier ofensa o cualquier noticia o cualquier tentaciones, cualquier prueba, en vez de buscar la presencia de Dios, lo que hacemos es actuarnos como una persona común natural. No le damos espacio al Espíritu Santo para dar las ideas, guiarnos, abrir el paso, destruir la obra del enemigo que está haciendo. No sabemos pelear. Por eso el Señor quiere que nosotros, cuando escuchemos cosas por nuestros oídos, ya sea calumnias, mentiras, informaciones o cualquier tipo de informaciones malas, no tenemos que preocupar, porque la palabra del Señor, dice el Señor, que ellos nada te puede hacer, nada va a suceder esto. ¿Por qué? Porque tú estás afirmado en la planta de mis pies. Estamos bajo la protección de Dios y nadie te moverá. No podrá hombre que te moverá. ¿Mover de dónde? De la posición donde tú estás como hijo, como hija de Dios, en la posición que estás, que te ha puesto como pastor, como siervo, como trabajador, o en el trabajo, o en el negocio, en cualquier posición como hijo de Dios, donde Dios te ha permitido estar, en su apartamento, en su casa, de su terreno, o todo lo que Dios te haya dado, tú tienes que posicionar con seguridad que Dios te cuida, Dios te protege. Porque dice el Señor, ¿por qué? Porque tú estás afirmado. Nadie te va a mover de esa posición porque tú estás afirmado. ¿Afirmado a dónde? En el pie del Señor. ¿Qué significa eso? Que tú estás creyendo todas las promesas,
estás creyendo y obedeciendo y confiando en el Señor. Por lo tanto, tú estás ya firme que nadie te va a mover a menos que Dios te quiere mover de ahí. Algunas cosas que en nuestra vida suceden, el creyente cristiano muchas veces no quiere que nos suceda nada malo. Todo sea de color de rosa. La vida del creyente no es así. Algunas veces Dios tiene que permitir algunas situaciones para enseñarnos, para instruirnos, para capacitarnos. Algunas veces el pecado que tenemos escondido, solo tú sabes las cosas que haces. Dios permite alguna prueba para sacar a flote ese mal, para que tú te renuncies y que te sanes y para que esté bien. Para que empiece a caminar como hijo de Dios en santidad. Las pruebas, los ataques, las tentaciones que Dios permite es para nuestro bien. Entonces, todo lo que pasa en la vida del creyente, no tenemos que tener miedo. Dios permite para limpiarnos, para instruirnos, para capacitarnos, para prepararnos para de lo que Él va a hacer con nosotros. El cristiano no tiene que renegar de nada. Se rompió el carro, no te reniegues, dale gracias al Señor, alaba a Dios, adora al Señor. Si te enfermas, dale gracias a Dios que Dios te está cuidando, esa enfermedad no te va a destruir. Y se va a destruir porque si llega a destruir su vida, es porque hasta ahí llegaste el tiempo del Señor. Estamos contentos, estamos alegres, estamos felices, estamos confiados que Dios nunca nos va a dejar. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo aprenda a vivir. Pero cuando en la iglesia hay personas que cuando el pastor no les saluda y ya se enoja con el pastor, no sabe que es el enemigo. O tal vez en la iglesia un hermano no le saludó, ya empieza a enojarse. O porque cualquier situación que pasó en la calle se niega a venir a la iglesia. O porque cualquier necesidad o el diablo provocó para que tú no vengas a la iglesia, entonces usted empieza a reaccionar como humanamente y prefiere resolver ese problema y no quiere estar en la iglesia. Entonces, en la vida del ser humano, el enemigo siempre va a actuar contra nosotros. El Señor dijo, el enemigo siempre va a estar peleando contra nosotros, pero tenemos que aprender a vivir, aprender a pelear y aprender cómo actuar, reaccionar en los ataques del enemigo. Si nosotros no aprendimos, el enemigo nos va a destruir. Primeramente nos destruye nuestra relación con Dios, nos separa de Dios. Y Dios no puede hacer si tú lo permites. Usted tiene que aprender a identificar el enemigo que está actuando. Dice el Señor, nadie te puede mover. Cuando vamos en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 18, ahí encontramos que Pablo había visitado Atenas, en Grecia, y después vino a Corintio. Entonces, cuando llegó a Corintio, en Corinto, los judíos, él siempre iba donde estaban los judíos para convencerlo, para que se convirtiera a Jesús. Evangelizaba, iban a discutir en las sinagogas. Entonces los judíos lo rechazaron y dijeron que se fuera de ese lugar. Entonces, Pablo decidió irse de ahí. Lavó su mano, sacudió su pie, le dice que le dijo a los judíos, la sangre de ustedes estará sobre ustedes. Yo vine, traje el mensaje del Señor, ustedes no lo aceptaron, yo me voy de aquí, voy para los gentiles. Esa noche el Señor apareció. Cuando vamos al versículo 9, dice, una noche el Señor le dijo a Pablo,
en una visión. Hechos capítulo 18, versículo 9. No tengas miedo. El creyente siempre tenemos miedo por cualquier cosa. Hechos 18, versículo 9. El cristiano, el ser humano, cualquier cosa extraña ya tenemos miedo. Cualquier cosa nueva tenemos miedo. Cualquier amenaza ya tenemos miedo. Cualquier enfermedad nos da miedo. Todo nos da miedo. Porque es el natural humano. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos de ahí qué va a pasar. Porque sentimos nuestro futuro incierto. Entonces nos sentimos miedo. Ya sea enfermedad, ya sea cualquier dolencia o cualquier necesidad, cualquier tentación, cualquier ataque del enemigo, nos tenemos miedo. Entonces, Pablo quiso ir de Corinto, pero el Señor le dijo, no tenga miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataque, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque te tengo mucha gente en esta ciudad. Viste, el Señor le prometió a Pablo, no se vayan, no tengan miedo, sigan predicando. Aunque a ellos no les guste, aunque no le acepta su prédica, su enseñanza, siga predicando. Muchas veces nosotros cuando no vamos a una persona, le hablamos y no quiere aceptar, y nosotros ya dejamos, pues no voy a ir a ese barrio o no voy a predicar más porque nadie me quiere escuchar. Hay que seguir predicando. El Señor varias veces nos han dicho que tenemos que predicar, no importa si el tiempo, no importa por dónde, no importa a quién sea, pero tenemos que seguir predicando. Entonces, el Señor aquí promete también a Pablo, aunque ellos te ataquen físicamente o doctrinalmente, pero no tengas miedo, no te voy a dejar que te destruya. Yo te voy a cuidar, no voy a permitir que te haga daño. Nadie te va a hacer daño. Dios lo prometió. Y a nosotros nos está prometiendo en esta promesa, en esta profecía, Él va a estar con nosotros, que no tuvieran miedo por lo que escuchemos. Nadie nos va a mover porque estamos con Él. Primera de Juan capítulo 5, capítulo 5, primera de Juan 5, 18. Aquí dice apóstol Juan, ¿por qué a nosotros el enemigo no nos puede tocar? Aquí, en la profecía el Señor dice que Él está con nosotros. Y porque estamos afirmados, estamos con Él creyendo, mantenemos firme nuestra fe, creyendo en Jesucristo. Por eso Dios nos va a cuidar, nos va a proteger. Vamos a primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Mira lo que dice el Señor a través del apóstol Juan. Dice así: sabes que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Ahora bien, el que nace de Dios no está en pecado. Cuando una persona viene a los pies del Señor de corazón, Dios lo recibe, cambia con su sangre, hace un cambio sobrenatural y lo lleva al Padre, y el Padre lo pone su espíritu y nace de nuevo una nueva criatura con el Espíritu Santo en ella. Amén. Esa presencia que está en nosotros, cuando una persona verdaderamente creyente, nacido de nuevo, cuando peca, no sigue pecando, se aleja del pecado, porque la presencia de Dios que está en nosotros nos regaña, nos redarguye, nos presiona para que nosotros
pidamos perdón. Entonces el cristiano verdadero no quiere decir que el cristiano no peca, pecamos hasta con los ojos. Algunas veces pecamos con nuestra actitud, con nuestra conducta, pecamos, pero no sigue haciendo el mismo pecado todo el tiempo. Pide perdón, se renuncia y no hacen más. ¿Verdad? Se compromete con el Señor. Pero cuando no tiene la presencia del Espíritu Santo, no hay esa convicción de estar en santidad. No hay nadie quien le ayude para renunciar el pecado. O no hay nadie quien le dé la mano, sino el diablo lo lleva más y más a más. Por eso el Señor dice en su palabra, el que nace de Dios no está en pecado. ¿Por qué? Porque siempre, aunque peque, renuncia, se corrige, se levanta. Los justos cae 7 veces y 7 veces se levanta. Porque la presencia de Dios que está en él, que Dios lo puso, no lo deja que se mantenga en pecado. Amén. Solamente el que no tiene esa presencia, cuando cae y más nunca vuelve y sigue pecando. Y por eso Jesucristo mismo nos protege. No es cualquier angelito o no hay cualquier protección, una persona o guardaespaldas, sino Jesús mismo nos protege, que ningún maligno nos puede tocar. Amén. El cristiano tiene que estar creyendo en eso, confiando en eso, lo que Dios ha prometido. Amén. Único Dios que no miente es nuestro Dios. Amén. Yo no sé quién es tu Dios, pero el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el que creó los cielos y la tierra. Pero eso no es tu Dios. Entonces hay otro Dios que es mentiroso, que se llama el diablo, Dios de este mundo, el mundo. Si usted no cree en Dios, entonces tu Dios es otro Dios, entonces es un mentiroso. Ese Dios te engaña, no cumple, no tiene poder contra Dios Todopoderoso. Pero si tú has creído en Jesucristo, Él te va a proteger siempre de todas las cosas malas. Vamos al versículo 9 de Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. ¿Por qué los que han nacido de Dios no peca? Aquí vamos a aprender un poco más. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Ninguno. Ninguno del que es nacido de Dios, el que lleva la presencia del Espíritu Santo, no practica. Pecar es una cosa, practicar pecado es otra cosa. Practicar pecado es que tú sigues haciendo el mismo mal todo el tiempo. Hasta planeas, haces sofisticadamente, escondido del pastor, de la pareja, de su esposo o de su esposa, o de los hermanos, o de los políticos, o de las autoridades, pero sigue haciendo cosas malas. No lo suelta. Entonces ese es practicar. El que es nacido de Dios, el que lleva la presencia del Espíritu Santo, no sigue así. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan 3:9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque lleva la semilla de Dios. ¿Cuál es la semilla? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanece a las personas que ya han nacido. O sea, lo que se ha convertido a ser hijo, seguir a Jesús de corazón, no de palabra. Porque muchas personas vienen a la iglesia, se convierte por muchas razones, por interés personal o para complacer complacer a alguien o congraciarse con el pastor o con su familia, pero no de corazón. Entonces, no lleva la presencia del Señor, no es nacido de nuevo. Y esa persona usted no puede convertir, no puede decir que haga bien las cosas, que camine en santidad, porque esa persona no está en la presencia del Espíritu Santo. En la presencia del Espíritu Santo, si no está en la persona, es imposible que la persona haga la voluntad del Señor. Siempre va a estar pecando, siempre va a estar cayendo. Muchas personas que
como le estaba diciendo esta semana a una persona, todas las cosas malas que hay en el mundo ya está en los seres humanos desde que nace. Pero cuando nosotros probamos, ahí nos iniciamos. Cuando tú quieres probar el alcohol, ahí empiezas, el espíritu de alcoholismo o borrachera entra en ti. Pero si usted no lo pruebas, eso no te va a entrar a ti. Ahí está, pero está durmiendo hasta que usted lo pruebe. La drogadicción, usted lo prueba, ese demonio entra a ti y más nunca sale. Solo Dios lo puede sacar. Usted se vuelve drogadicto. Si usted hace cualquier cosa mala, ese espíritu entra a ti. Usted roba algo, espíritu de ladronería entra a ti. Primeras pequeñas cosas lo robas, pero después va creciendo. Porque más demonios con más aspiraciones vienen, más usando su mente, habilidades, estrategias, te da ese espíritu de robo. Así también la mentira. La gente que miente sigue mintiendo. Todos los hombres son mentirosos por eso. ¿Ah? Y hay algunos que mienten y están sofisticadamente lo miente a la gente. Engaña a todo mundo. Entonces, el maligno, el mal, el espíritu maligno viene a establecer cuando nosotros abrimos la puerta. Mientras no lo abrimos la puerta, ni ese espíritu está rondando, pero no puede entrar. A través de tus ojos te puede provocar. Si usted lo hace, acepta, ese espíritu te entra. Por los oídos, las amistades, las personas que está hablando, que está diciendo informaciones, noticias, por diferentes medios que te llega. Si usted lo cree, lo acepta, ese espíritu entra a ti. Entonces, a las personas, a los cristianos, sin querer, nos llenamos de espíritus que nos atribulan en la vida, la familia, nuestro bienestar, nos quiere quitar la paz. Pero la presencia de Dios que está en nosotros, dice que permanece en nosotros, no puede practicar el pecado. Una vez nos caemos, pero después salimos y no seguimos haciendo. Porque la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda, porque estamos nacidos de nuevo, estamos afirmando cada vez que fallamos, venimos a la presencia del Señor, pedimos perdón a Dios, empezamos a vivir nuevamente nuestra santidad, nuestra relación con el Señor, afirmando, creyendo al Señor. Por eso el Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo, dijo que en el mundo tendrá aflicción, ¿se acuerda? Amén. Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendrá aflicción. Las aflicciones entran por nuestros pensamientos, el diablo va a provocar, nos preocupa por lo que nos falta, por lo que necesitamos, por lo que queremos, por lo que otro tiene, por nuestros sentidos, va a provocar el enemigo. Pero dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33, yo les he dicho todas estas cosas para que en mí hay la paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero en Jesucristo vamos a tener la paz. Si no hay Jesucristo en nosotros, no hay paz. En una casa donde no hay Dios, no hay paz. Hay divisiones, hay pleitos, hay problemas, hay adicciones, hay abusos, hay necesidades, no hay tranquilidad. Tiene todo, pero no tiene nada. Tiene dinero, pero quiere más. Tiene algo, pero quiere más. No hay paz en Jesucristo. Solo en Jesucristo hallamos la paz. Dice el Señor, yo te tengo en mi mano. Por eso no se preocupe. Yo te tengo en mi mano. Nadie te puede mover. Yo te tengo en mi mano.
Nadie te puede tocar porque yo te tengo en mi mano. Nadie te puede hacerte daño porque yo te tengo en mi mano protegidos. Dios quiere que su iglesia, su pueblo, sus hijos, que confíe en Él, que camine con esa mentalidad, hijo de Dios, bajo la protección divina que Él ha prometido. Pero cuando empezamos a dudar, salimos de la protección del Señor, hacemos las cosas que a Dios no le agrada, que le agrada a los demonios, y el demonio se aprovecha de nosotros y llenarnos con todo su veneno. Así que el cristiano tiene que aprender, tiene que entender, dice el Señor, yo te tengo en mi mano. Pero tú, hijo de Dios, pueblo de Dios, la iglesia del Señor, dice, pero tú te desmayas en mi presencia. ¿Qué significa desmayas? Estás nervioso, estás desesperado, estás atribulado en mi presencia. Estás en mi presencia, no está pasando nada. Estás en mi presencia, tranquila, tranquilo, no te desesperes. Dice el Señor, y dices, en mi presencia, tengo miedo, tengo temor. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién me va a ayudar? Teniendo Dios Todopoderoso. Dios dice que nosotros estamos en esa condición. Dice el Señor, el temor, yo a nadie le he mandado temor. Entonces, ¿dónde salió ese temor en la vida del creyente? Es que nacimos con ese temor, con ese mismo demonio. Ese demonio está con nosotros desde que nacimos. Por eso tenemos que morir para poder adquirir la nueva vida en Cristo, para vivir en espíritu en el cielo con el Señor. Esta carne no va a entrar en el reino celestial. La carne se va a quedar porque está contaminada. Dice el Señor, el temor, yo a nadie le he mandado el temor. Entonces, ¿dónde sale? El enemigo provoca para que nosotros desconfiemos a Dios, para que separemos de la protección de Dios, para que las promesas del Señor no se realicen. Cuando tú dudas, Santiago dice, cuando ustedes dudan, no va a recibir nada. Por eso el enemigo provoca dudas en nosotros. Dudamos que un pastor ore por mí, porque ¿para qué? Si un hombre igual a mí, ¿cómo me va a sanar? No lo confiamos. O un hermano, tal vez Dios le va a usar a ese hermano para hacer cualquier milagro, pero no confiamos. Esa persona, si ni su lenguaje ni sabe hablar, ¿cómo Dios va a usar? No, Dios no lo usa porque sabe hablar. Dios lo usa porque Él quiere usarlo. No importa su capacidad, no importa su condición, no importa su estatura, no importa su edad. Dios lo usa a quien quiere usar. Dios es soberano. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de no negar a Dios, rechazar a Dios. Porque muchas personas, por la humanidad natural, el enemigo provoca y nosotros alejamos de Dios. Acercamos a nuestra destrucción, acercamos al enemigo y a nuestro enemigo nos va a destruir. El enemigo número uno, no hay número 2 enemigo, o número 3 enemigo, solamente hay uno. Se llama Satanás. Hay muchos demonios que provocan problemas. Detrás de todos los problemas, como dice el Señor, la atmósfera del mal que se mueve es el enemigo. El hombre solo no puede hacer nada. Nada malo puede hacer. Lo hace el malo porque el enemigo está moviendo a esa persona. Esa es la ley de espiritual. Usted no puede hacer nada bueno si Dios no está contigo. Amén. Cada vez cuando una persona hace algo, una acción benéfica o algo, por algo está haciendo.
Si alguien te regala una flor, no creas porque tiene gran corazón, no porque se está enamorando. Alguien te invita a comer, es por algo. Algo está esperando de ti. Siempre hay interés por medio. Pero dice el Señor en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice el Señor: pues Dios no nos ha dado, dice Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de temor, pero Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Todo eso son frutos del Espíritu Santo. Dios nos ha dado un espíritu que vive en nosotros, nos da poder para hacer todas las cosas que otro no puede hacer. Confiar en Dios, hacer las obras sobrenaturales, hacer otro hombre, otra persona que no puede hacer. Pero tú sí puedes hacer porque Dios está contigo. Amén. Si el Espíritu Santo está contigo, todo lo que no puede, Dios lo va a hacer. Amén. Todo lo que tú no tienes, Dios te va a dar. Amén. Todo lo que tú esperas, Dios lo va a proporcionar. Y todo lo que tú no puedes controlar, Dios te va a controlar todo. Su sentido, su mente, su corazón, todos los deseos del corazón, todos los deseos del mente, todo lo que venga, Dios te va a dar esa capacidad de controlarlo. No hay nadie que nos pueda dar esa capacidad de control. Solo la presencia del Espíritu Santo. Usted no puede amar como Dios ama a otra persona. Amor perfecto, amor verdadero, amor desinteresado. Solamente el que lleva la presencia del Espíritu Santo ama de verdad. Los que no llevan la presencia del Espíritu Santo ama, pero interesadamente, o tal vez por atracción, o por alguna promesa, o por alguna situación. Por eso muchos dicen, cuando ya llega cierta edad, dice, se murió el amor. Se enojó y se divorció porque el amor se murió. El amor verdadero nunca muere, porque no era amor lo que tenía. Lo que había era un amor que no son verdaderos, amor que termina. El amor de ser humano termina. Amén. Pero el amor de Dios es eterno. Amén. Eso es lo que Dios nos dio. Amén. Puso en nosotros. La presencia del Espíritu Santo que Dios puso en nosotros. Todas las cosas que necesitamos para vivir bien en esta tierra, Él produce. Amén. Nos da sabiduría para actuar, vivir, hacer las cosas. Nos da las ideas cómo hacer las cosas. Nos guía por el camino correcto. Por eso Jesús dijo que Él nos va a mandar un consolador. Amén. Consolador significa proveedor, protector, abogado. Amén. En griego le dice paracleto. Abogado. Y corrector, nos corrige, nos enseña, nos instruye, nos capacita, nos provee, nos guía. Ese es nuestro Señor que nos dio su Espíritu, el Espíritu de nuestro Señor. Porque mi palabra dice, el Señor dice, porque mi palabra dice, el amor echa fuera a temor. ¿Qué entendemos cuando dice el amor echa fuera? ¿Cómo? ¿Cómo el amor echa fuera a temor? Echa fuera a temor. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 15. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 15 dice, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, dice, si alguien reconoce a Jesús, ¿qué es reconocer a Jesús? Yo estaba haciendo esa pregunta a mi esposa. 1 de Juan 4:15. 1 de Juan 4:15. Yo le hice una pregunta a mi esposa. ¿Qué es reconocer a Jesús? Muchas veces reconocemos a una persona
porque sabemos quién es. ¿Qué es reconocer a Dios? Reconocer a Jesús que habla aquí. Reconocer es saber quién es. Ese es reconocer. Reconocer es creerlo. Creer en Jesús. Reconocer a Jesús significa recibirlo y honrarlo. Amén. Ese es reconocer. Por eso Juan capítulo 1 versículo 12. Juan 1:12 dijo Jesús: a los que recibieron a Jesús y creyeron, Dios le ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Por eso primera de Juan capítulo 4:15 dice: reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Amén. Reconocer significa que tú tienes que primero conocer quién es Jesús. Después volver a conocer quién es Él como Hijo de Dios, el que murió por ti, el que derramó su sangre. Por eso lo crees, por eso lo obedeces, por eso lo confías, por eso lo aceptas, por eso lo honras. Entonces Dios está contigo. Amén. Pero no significa que, no, yo sé que todo el mundo sabe quién es Jesús. No hay nadie que no sepa. Juan 1:12 es el mismo que yo lo había repetido, 4:15, primera de Juan. Muchos creen que porque yo sé quién es Jesús, yo creo que Jesús es Hijo de Dios, y eso ya, reconozco que Jesús es Hijo de Dios, Dios está conmigo. No, ese es lo que tú sabes. Para reconocer el sentido de la palabra de reconocer es saber, creer, aceptar, honrar como Hijo de Dios que murió por ti, como su Salvador, como su Redentor, reconoces. Amén. Pero muchas veces solamente creemos porque una persona sabe que Jesús es Hijo de Dios, ya es Hijo de Dios, ya el Espíritu Santo está en... No, no es así. Muchas veces nosotros superficialmente entendemos la palabra del Señor. No es la profundidad de lo que dice la palabra. Vamos a ese mismo primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y todos hemos llegado a saber, ¿viste? Todos llegamos a saber y creer que Dios nos ama. ¿Por qué? Todos llegamos a saber y creer que Dios nos ama. Sabemos que Dios nos ama y creemos que nos ama. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos ayuda a creer y saber que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios es en él. ¿Qué significa eso? Eso significa que la presencia de Dios que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, es el que produce el amor. Si nosotros estamos en el amor, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros estamos con el Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol quiso decir. Vuelvo a leer. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primer fruto del Espíritu Santo es amor. ¿Usted sabía eso? Primer fruto, o sea, lo que Dios, el Espíritu Santo, primera cosa que produce en nosotros es amar. Amar a Dios, amar al prójimo, el amor verdadero, el amor perfecto. Versículo 17. Ese amor es manifestado plenamente entre nosotros. ¿Para qué? Ese amor, vuelvo a leer, se manifiesta plenamente entre nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Ese amor verdadero, perfecto, plenamente se manifiesta en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero yo le pregunto, ¿para qué?
¿Para qué se manifiesta ese amor verdadero, perfecto, plenamente en nosotros? ¿Por qué? ¿Para qué? Dice la Biblia, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza delante del Señor. Por eso, confiadamente vamos a presentar delante del Señor ese amor verdadero que el Espíritu Santo provoca en nosotros. Es para que cuando Cristo venga en las nubes, nosotros con toda seguridad vamos a presentar. Amén. Él nos ama y yo lo amo también. Amén. Entonces, con toda seguridad presentamos. Amén. ¿Y qué más? ¿Por qué? Porque ¿por qué nos va a manifestar ese gran amor en nosotros? Porque la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Amén. ¿Pero por qué? Vamos al por qué. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¿Nosotros vivimos como Jesús? ¿O no estamos viviendo como hijos de mamá? ¿O hijos del diablo? ¿Cómo vivimos? La palabra de Dios dice, ¿por qué se manifiesta el amor de Dios? Porque nosotros vivimos como vivió Cristo Jesús. Pero si no estamos viviendo como Cristo vivió, entonces ese gran amor no se va a manifestar, ni tampoco usted va a confiar en Dios, ni tampoco esa plenitud del amor verdadero no se va a manifestar en ti. Entonces, por lo tanto, usted no va a confiar en Dios, ni a su venida, usted va a ser salvo, no se va a dar cuenta, va a empezar a entrar duda en ti. Ahora mira lo que dice, el que permanece en él permanece en Dios, ¿verdad? Porque vivió como Jesús, como vivió Jesús. Ahora ahí mi pregunta es, ¿cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Bueno, Jesús vivió como ser humano, ¿verdad? Como ser humano, cuando Jesús vivió en la tierra, vivió para servir. Jesús vivió, además, vivió para enseñar, enseñaba a Jesús. Amén. ¿Qué hacía más? Enseñaba el Evangelio, anunciaba el reino de Dios. Amén. Se preocupó por los pobres, preocupó por los ignorantes, y preocupó por los despreciados. Jesús preocupó, sanó a los enfermos, obedeció al Padre. Nada de lo que él hizo porque él quiso hacer, amén, sino porque Dios le había mandado hacer. Amén. Él no hacía nada sin consultar con el Padre. Amén. Todo lo que él hacía, consultaba con el Padre. Por eso tenía el respaldo del Padre. Amén. ¿Nosotros vivimos de esa manera? Yo le pregunto, si nosotros si viviéramos como Jesús vivió, nosotros vamos a ser como Jesús. Amén. Si Jesús vivió como hijo de Dios, nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Jesús vivió en santidad, tenemos que vivir en santidad. Amén. Jesús vivió en obediencia al Padre Celestial, pues vamos a vivir en obediencia al Padre Celestial. Jesús no hizo nada sin hacer consulta con el Padre, entonces nosotros también tenemos que vivir sin hacer nada a nuestra propia voluntad. Siempre consultar con Dios Todopoderoso. Ese es uno de los errores que el cristiano comete. Siempre actúa como él quiere. No consulta con el Espíritu Santo. No pregunta ni siquiera a Dios. Actúa como Pedro actuó primera vez. Cuando dijo Jesús, me va a matar, me van a crucificar, me voy a morir, pero me voy a resucitar en 3 días. ¿Qué dijo Pedro? Señor, eso no va a pasar a ti. Muchas veces pensamos, ¿verdad? No le preguntó, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No le preguntó a Jesús. ¿Ven? Nosotros pasamos esa misma etapa de atrevimiento, muchas veces por falta de dar espacio al Espíritu Santo que nos guíe. Preguntar a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer con esta situación? Tomamos decisiones incorrectas por la decisión nuestras. Pero cuando consultamos con el Espíritu Santo, todo sale bien. Dios nos da al rato, Dios te da la sabiduría de lo que tenga que hacer. Amén.
Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando Dios está en nosotros, su amor que está en nosotros, que se manifiesta para su venida a prepararnos. ¿Por qué se manifiesta? Porque estamos viviendo como Cristo vivió. Amén. Si no estamos viviendo como Cristo vivió, pues no va a manifestar eso. Por eso viene el temor. No se manifiesta el amor plenamente en nosotros, amor de Dios y nosotros amor a Dios. Entonces hay temor. Hay temor de Dios, hay temor de todo, menos al temor de Dios. No tenemos miedo a Dios, pecamos, hacemos cosas. Mira, versículo 8 dice, sino que el temor perfecto echa fuera el temor. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Versículo 18 de primera de Juan 4:18. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, el que teme, su relación con Dios todavía no está bien. Amén. Hay duda, hay cosas que no están bien en su lenguaje, en su carácter, en su estilo de vida, en su forma de actuar. Todavía no está correcto. Cuando hay temor, vuelvo a leer. Así que el que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nuestro amor no está completamente con Dios, o Dios no está completamente con nosotros, haciendo como debemos de hacer, si no estamos viviendo como Cristo vivió, hay temor. Amén. Si hay temor en cualquier cosa en tu vida, es porque la presencia de Dios no está plenamente reinando. Estamos viviendo como ser humano. No estamos viviendo como Cristo vivió. Amén. El ser humano que vive como ser humano, entonces hay temor. No está perfeccionado ese amor con Dios, esa relación con Dios íntimamente, todavía no ha llegado a realizarse. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Si hay temor, pues hay que buscar más a Dios, alabar a Dios, orar a Dios, exaltar a Dios, acercar a Dios, para que esa comunión empiece a definirse, a afirmarse en nosotros. Pero todo lo que escuche lo que dice, pero todo lo que escuche, todo lo malo que escuche, tú tienes que aferrarte que tienes quien te proteja. Amén. Cada vez cuando tú escuches algo malo contra ti, contra tu familia, contra tu bienestar, contra su salud, cualquier cosa malo que viene contra ti, tú tienes que estar aferrado, o sea, creyendo que Dios está contigo y no va a pasar eso. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios nos está dando instrucciones a nosotros, Amén. a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Cada vez cuando algo malo está pronosticando, está declarando, está diciendo, o está huyendo, o te dice amenazas, dice el Señor que tenemos que aferrarnos, que nosotros tenemos alguien que se llama Jehová de los ejércitos, que se llama Jesucristo, que nos protege. Tenemos que pensar siempre, cualquier cosa, cualquier amenaza, cualquier cosa que viene contra nosotros, cosa mala, tenemos que poner nuestra mente que tenemos quien nos proteja. Amén. Eso es lo que Dios quiere, pero no dudar, Amén. no dudes, ni te abates. Porque yo tengo el control de todas las cosas. Amén. Cuando nosotros dudamos, el poder de Dios no va a reaccionar. Cuando nosotros dudamos, desactivamos el plan de Dios. Cuando nosotros dudamos, no actuamos ni reaccionamos como hijos de Dios como debe de ser. Amén. Amén. Reaccionamos como mundano, como hijo del diablo, uno que no camina con Dios. Pero los hijos de Dios, dice el Señor, que
Tienes que creer que Dios está contigo, que te está protegiendo, y no tienes que dudarte. Ni te abatas. ¿Qué es abatir? Entristecer, desanimar, te desanimas, te entristece. Eso es abatir. Dice el Señor que no tenemos que hacer eso. Amén. Tenemos que ir creyendo que Él está con nosotros. Y todo lo que tú escuches, escuche bien, todo lo que escuchemos, todos los ayes. Ay, ¿ahora qué va a pasar? Ay, ¿ahora qué tengo? Ay, ahora mis hijos. Ay, mi familia. Ay, mi futuro. Ay, ayes. Todos los ayes que dicen que va a ser. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, ahora. Y todo lo que dice, ajá, ahora va a ser esto. Ay, ¿qué va a hacer? Todo lo que dicen que va a ser, dice el Señor. Al escuchar nosotros decimos, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora quién me va a defender? Chapulín Colorado. No hay ayes, dice el Señor. No hay ayes para mi pueblo. Va a haber ayes hasta que yo venga. Ese día se va a ver ayes. Porque el hombre nada puede hacer. Gloria a Dios. Todo lo que va a hacer es Dios. Dios está a control de todo. Amén. Por eso primera de Juan, se me olvidó decirle, primera de Juan capítulo 5, versículo 19. El mundo entero está bajo control del enemigo. Pero los hijos de Dios, pero ustedes están bajo control mío. Amén. El mundo estará bajo control de Dios, control del enemigo. Menos el pueblo de Dios. Amén. Gloria a El pueblo de Dios está bajo control de Dios. Amén. Amén. Por eso dice el Señor, no hay ayes para el pueblo de Dios, a menos que no estemos bien con el Señor. Solo alábame y clámame, dice el Señor. Vuelva a repetir el Señor, alabar. Solo alábame y clame. Diga las cosas como debe de suceder, diga las cosas como debe de pasar, diga las cosas, ordénale. Amén. Clama, clama, dice el Señor. No te sientes abatido, solo clámame. No te sientes desanimado. No te sientes asustado. No te sientes entristecidos. Amén. Solo clama. Diga las cosas. Abra su boca. Defiéndate. Reclama. Dígale las cosas que tiene que pasar. Y eso va a suceder. Amén. Dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy tu consolador. Amén. Gloria a Dios. Estaba diciendo que es consolador. Yo soy tu protector. Amén. Yo soy tu guía. Yo soy tu abogado. Amén. Paracleto. Yo soy tu ayuda. Yo soy el que te voy a enseñar cómo va a ser, cómo superar este problema, dice el Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos va a animar. Él es el que nos va a cuidar. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a dar ideas cómo hacer las cosas. El cristiano tiene que depender del Espíritu Santo. No hacer las cosas a nuestra manera. Esperar en el Señor siempre. En todo. Confiar en el Señor. Porque Él es nuestro consolador que Jesús nos prometió. Eso dijo que Él va a mandar consolador para que nos acompañe siempre. Juan capítulo 14, versículo 16. Ese dijo que iba a mandar un consolador que va a estar con nosotros para siempre. Y ese ya está con nosotros. Y para siempre. Toda la vida. Ya voy a terminar. Juan capítulo 15, versículo 26 dice, 15, 26 Juan. Cuando venga el Espíritu Santo, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Amén. Para poder entender las cosas de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela la verdad.
Juan capítulo 15, versículo 26. Espíritu Santo es el que nos revela la profundidad de Dios, porque Él conoce el corazón de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos va a testificar acerca de Jesucristo. Para terminar, dice el Señor así: no dejes que los problemas ni las enfermedades te vacíen mi espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque yo siempre te tengo protegido, dice el Señor. Porque muchas veces las enfermedades, los problemas nos desaniman, nos alejan de Dios. Ahora, ¿qué es? No permitas que te vacíen de mi espíritu. ¿Qué es vaciar del espíritu? Significa que los problemas, las enfermedades, nos aleja de Dios, nos desconecta del Espíritu Santo. Ese es vaciar. O sea, los problemas, cuando estás en problemas, no te da tiempo para orar, no te preocupas para venir a la iglesia, no te da tiempo para ir culto de oración. Cuando estás enfermo, prefieres estar en la casa. Pero aunque esté en la casa, manténgase orando, confiando en el Señor, creyendo, alabando al Señor, siempre. Aunque estés enfermo, aunque esté en problemas, manténgase alabando siempre. Aunque tenga problemas en su salud, en su familia, en el hogar, no importa dónde esté el problema, tú tienes que mantener conectado con Dios siempre. Y Dios te va a dar sabiduría para salir de ese problema. Dios te va a dar guías. Dios te va a guiar cómo salir de ese problema. Dios te va a poner ángeles a pelear a tu lado. Dios te va a poner a resolver, suplir sus necesidades. Pero si tú empiezas a llorar, empiezas a dudar, empiezas a quejar, entonces el poder de Dios que va a hacer las cosas, nos alejamos de ese. Nos alejamos de Dios. Entonces el enemigo se aprovecha para destruir a la iglesia. Por eso vuelvo a leer, dice el Señor: no dejes que los problemas ni las enfermedades te vacíen de mi espíritu, porque yo siempre te tengo protegido, dice el Señor. Así que la iglesia, amados hermanos, no importa donde quiera que se encuentre, Dios siempre está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Él siempre estará con nosotros. Aprendamos a vivir constante en alabanza, alabando a Dios, orando siempre. No soltemos la mano de Dios. No soltemos de la presencia del Señor. No nos alejemos de la presencia del Señor. Mantengamos afirmados, confiando siempre en el Señor, creyendo en siempre, obedeciendo a Él siempre, porque Él ha prometido en su palabra, y esta tarde Dios nos está dando su palabra a través de sus siervos, que dice que Él va a estar con nosotros. Él nos tiene protegidos. El enemigo no nos puede tocar. El ser humano no puede hacer nada si no es Dios. Dios es el que hace las cosas. El diablo es el que provoca contra nosotros todas las cosas malas. Dios es el que provoca hacer todas las cosas buenas. Y Dios es el que nos protege del enemigo. Dios es el que nos cuida del enemigo. La enfermedad que tú tienes, Dios te está cuidando. No tenga miedo. Empieza a alabar a Dios. Empieza a confiar en el Señor, en sus promesas. Manténgase creyendo. Manténgase confiando. Si Dios quiere que usted muera, se muere con una picadura de zancudo. Pero si Dios no quiere que usted muera, puede venir la enfermedad, la pandemia, hasta el ataque más difícil
con una bomba, con un misil o cualquier cosa contra ti, no te va a destruir, no te va a quitar la vida. Todas las pruebas, todos los ataques, es una oportunidad de deshonrar al diablo y honrar a Dios. Todos los ataques, todas las pruebas, todas las tentaciones, es una oportunidad de demostrar al enemigo que amamos a Dios, que adoramos a Dios. Jesús es tu Señor, Jesús es tu Dios. Cada prueba, cada ataque, cada tentación, cada enfermedad, cada problema es una oportunidad de honrar a Dios. Así que no te desanimen. Honra a Dios si tienes problemas, con adoración, con alabanza, en sus enfermedades, en las dolencias, en los problemas. Manténgase confiando en el Señor, orando al Señor siempre, adorando siempre, alabando a Dios siempre. Aquí una parte, el Señor me dio una palabra a mí. ¿Quieren escucharlo? Bueno, vamos a escuchar. Así dice: pastor, tengo una palabra para ti, dice el Señor. No sigas pensando ¿cuándo? ¿Cómo? Porque yo llevo el control de todo lo que estás pensando. Aleluya. Y todo lo que sigues haciendo, y todo lo que tú has dicho, yo tengo el control. Y todo lo que tú haces es porque yo estoy contigo. Todo lo que yo hago, no porque yo puedo o lo que yo quiero, sino porque Él está conmigo. Él es el que provoca para hacerlo. Dice: te lo he dicho, pero a veces has sentido desconfianza en tu corazón. A veces tristezas. A veces fuerzas. Hay fuerza de hacerlo. Pero no te vacíes. Sigue llenando de mi presencia. Solo clámame. Porque yo voy haciendo en todo lo tuyo que tú tienes preparado. Y tú estás preparando algo, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No termina ahí, todavía dice: clama a mí, deleítate en mí, y yo haré en todo lo que tú estás pensando, lo que tú has dicho. No temas, siervo mío, no temas. No temas ni de día ni de noche. No temas, porque yo tengo esculpido en la palma de mi mano derecha, dice el Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga su palabra. El próximo domingo vamos a escuchar otra profecía que nos dio el Señor a través de la pastora, que es una profecía tan profundo, muchas cosas que por venir está estableciendo el Señor en el mundo. Así que vamos a estar escuchando esa profecía el próximo domingo. Que el Señor los bendiga. No tenga miedo, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con su pueblo. Recuerda lo que nos dijo: cada vez cuando hay algo malo viene, algo que oye, aférrate de que tú tienes alguien que te proteja. Se llama Jesucristo. Que el Señor les bendiga su palabra. Muchas gracias. Comparte esta palabra con todas las personas que necesitan esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.